El anterior habíamos entrado en lo que era unidad 4, equilibrio ácido-base, ¿no? En la unidad número 4, el contenido. Habíamos visto un poquito lo que era la parte introductoria. Habíamos dicho que habían tres teorías principales, ¿no? En realidad lo que explican acerca de lo que son el fenómeno, los fenómenos ácido-base. Y los tres son lo que es la teoría de Arrhenius, la de Bronstein-Lowry y la teoría de Lewis, que son las tres teorías. Solo las dos primeras presentan mi interés en el análisis químico, habíamos dicho, ¿no? La que era de la Bronstein-Lowry, la que tiene la que tiene mayor importancia, ¿no? Aparte de lo que es la teoría de Lewis, ¿no? Lo que es Arrhenius, no mucho. Entonces, también habíamos dicho al mismo tiempo que por su mayor alcance y aplicabilidad a otros solventes, esta teoría estaba basado básicamente en rol central de lo que era del protón, ¿no? Sin embargo, la primera sigue siendo utilizada, ¿ok? Pero no con mucha frecuencia, o no se da mucha importancia. La teoría de Lewis, por su parte, define como ácido, habíamos dicho que define como ácido a toda partícula que es deficiente en pares electrónicos, ¿no? Y como base a toda partícula que puede aportar con los pares electrónicos. Así lo que se da en las reacciones ácido-base. Ahora, lo que se va a dar mayor énfasis va a ser en las dos primeras, ¿no? Haciendo énfasis más en lo que es la teoría de Bronsted y Lowry, por su mayor alcance. Al mismo tiempo habíamos visto también un poco de teoría de lo que decía Bronsted y Lowry, ¿no? De lo que, cómo definía un ácido y cómo define una base. Básicamente, Bronsted y Lowry define como un ácido a toda partícula capaz de ceder uno o más protones y base a toda partícula capaz de captarlo o captar esos protones. Por lo tanto, una reacción ácido-base es aquella en la que se produce una transferencia de uno o más protones. Aquí tenemos una reacción en particular, ¿no? De lo que quiero explicar, lo que decía la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no? Ácido, base, y aquí está el protón, ¿no? Según esta definición, las moléculas neutras como el ácido sulfúrico o agua, cationes como el amonio y aniones como el ácido, como el anión sulfato ácida, se comportan como ácidos, básicamente. Ya, en realidad aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el amonio en una reacción en equilibrio, lo que está básicamente cediendo un protón, ¿no? Y se convierte, que es su base, en amoníaco. De amonio a amoníaco está pasando. Y lo que está liberando es el protón. Y eso se puede explicar aquí abajo, ¿no? De igual manera, las moléculas neutras, en este caso la molécula neutra había sido el amoníaco, ¿no? O también en otros casos cuando se combina con el agua, ¿no? Los cationes, casos no frecuentes, y los aniones como el anión sulfato pueden comportarse como bases. Entonces, en este caso, este es el ácido, el amonio, y su base conjugada o la base es el amoníaco. Hay también otras partículas como el agua y como el anión fosfato diácido, ¿no? Aquí, el anión fosfato diácido. Puede comportarse como ácidos o bases y se denominan a este tipo de aniones que tienen más de dos protones o el anión difosfato actúa como anfolito. Anfolito es aquello que puede actuar como ácido o como base, ya pueden estar en ambos. Aquí, por ejemplo, tenemos el fosfato diácido, que al disociarse se convierte en una base. Este es el fosfato, ¿no? Monoácido, ¿no? Que es su base. Y el ácido es el fosfato diácido. ¿Debido a qué? A que ha perdido un protón, ¿no? Y aquí está el protón que ha cedido, en realidad, ¿no? El fosfato diácido. Aquí tenemos otro, lo que explica acerca de lo que es el anfolito, ¿no? Este, por ejemplo, es esta, ¿verdad? Perdón. Esta, por ejemplo, también puede actuar como base,
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de captar ese protón liberado nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? En este caso puede captarlo y al captar se convierte esto en ácido y esto en una base, ¿no? Porque tiene la capacidad de captar ese protón que ha liberado. ¿Estamos de acuerdo, chico? Por eso se denomina anfolito. Puede actuar como ácido o como base. ¿Estamos de acuerdo, chico? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todo claro? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Luego tenemos lo que es la de la ecuación B, ¿ya? Es una representación simplificada de las reacciones de transferencia del protón cuando éstas se producen en un solvente como el agua. Los protones no existen solos en ningún solvente, ¿estamos de acuerdo? Por lo que la caracterización de una sustancia como ácido o como una base debe hacerse en términos relativos al solvente. Al solvente, por ejemplo, el del agua. Ahora, la ecuación B, nos referimos a lo que habíamos pasado atrás, ¿no? A esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, el agua, un ácido es una sustancia capaz de ceder protones al agua y una base es una sustancia capaz de aceptar protones del agua. ¿Ya? Un ácido es una sustancia capaz de ceder protones al agua y una base es una sustancia capaz de aceptar protones del agua. Por tanto, esa reacción B que anteriormente hemos visto, el amoníaco que en una reacción de equilibrio entraba y nos daba como producto amonio y desprendía o sería un protón, ¿no? Entonces, esto debe representarse correctamente, ¿no? En medio acuoso, lo que está diciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el amonio y aquí tenemos el agua. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que un ácido es una sustancia capaz de ceder protones. En este caso, el ácido hemos dicho que era el amonio. Entonces, el amonio va a ceder su protón al agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ceder un protón, el amonio se va a convertir como en amoníaco, que es su base. ¿Okay? De amonio a amoníaco está pasando, entonces esta es la base, este es el ácido. En este caso, el agua, que es la base, en este caso, como va a captar ese protón, se convierte en ácido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Eso se entiende? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ¿Ya? Eso lo estamos colocando como incisos, como la ecuación C, ¿ya? Ahora, en el caso del agua, por ejemplo, aquí tenemos el protón o el hidrógeno, es la representación correcta. Este se dice protón hidratado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua ha captado un protón y se convierte en iones hidronio. Protón hidratado o iones hidronios. ¿Ah? Es la representación correcta del protón hidratado. De esta manera debería representarse el protón, dice, ¿no? Por otro lado, aunque en sentido estricto es incorrecto escribir así, dice, ¿no? Según según la teoría de Brostad y Lowry, para representar al protón hidratado, dice, ¿no? Es incorrecto así. Pero se utilizaría indistintamente. Puede ser válido así o así, dice, ¿no? Nos da opciones. Pero aceptados por la mayoría de los autores, básicamente pueden escribirse así o también puede escribirse así. Pero generalmente cuando nosotros entramos lo que es equilibrio ácido-base, generalmente se utiliza como protón hidratado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Se puede también al mismo tiempo apreciar en todas estas acciones de A a C que se ha hecho en los anteriores, que existe una transferencia de protones hacia el agua. Por lo tanto, en cada una de estas reacciones hay dos partículas que se comportan como ácidos y dos como base. ¿Estamos de acuerdo? Dos como ácidos y dos como base. El catión amonio y el protón hidratado, en su caso, son ácidos. ¿Estamos de acuerdo? Son ácidos. Lo hemos nombrado aquí. Ácido 1, ácido 2. Ahora, son ambos ácidos, ¿no? Mientras que las moléculas neutras, que son el agua y el amoníaco, son bases. Base 1, base 2.
Ahora, los pares de los compuestos son estas. Por ejemplo, aquí tenemos el par conjugado, ¿no? Este es el ácido, pero su base es el amoníaco. Y en este caso, el agua es la base, pero su ácido es el protón hidratado. Se denominan a este tipo así, cuando hay una reacción, se denominan pares conjugados ácido-base. Aquí, por ejemplo, a continuación vamos a presentar otros ejemplos de reacciones ácido-base. Por ejemplo, aquí tenemos disociación de ácidos débiles. Por ejemplo, aquí el ácido acético, ¿no? Que está medio acuoso, entonces en este caso el ácido va a ser el ácido acético y su base va a ser el anión acetato. Ese es su base. En este caso el agua aquí actúa como base, pero al captar ese protón que ha cedido el ácido acético, se convierte en ácido. Otro, aquí por ejemplo tenemos el ácido cianhídricos. El ácido cianhídrico, ¿estamos de acuerdo? Y aquí por ejemplo tenemos el agua, en este caso este es el ácido y este es su base. Entonces aquí este es el anión cianuro, ¿estamos de acuerdo? El anión cianuro. Aquí tenemos, ese es que es su base del ácido cianhídrico. Aquí, por ejemplo, el agua está como base, pero el protón hidratado es su ácido. Entonces, el par ácido-base conjugado serían el ácido cianhídrico, su base ácido-base conjugado va a ser el ácido o el anión cianuro. Y del agua va a ser el protón hidratado, como en este caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos dicho que el amonio era ácido y su base es amoníaco. Mientras aquí el agua es la base y el protón hidratado es su ácido. En este caso el ácido es el ácido cianhídrico y su base es el anión cianuro. En este caso el agua hemos dicho que es la base y su ácido es el protón hidratado. Y de manera general esto podemos explicar acá, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un ácido débil, ¿no? Como el ácido acético, ¿no? De manera general, ¿no? Entonces aquí tenemos de manera general, el ácido débil se representa como con siglas HA, en mayúscula, más el agua, y aquí está como base ese ácido, y aquí está la base que era el agua, aquí está como ácido el protón hidratado. Ahora, también ocurre hidrólisis de bases débiles, ¿no? De estos mismos, ¿no? Que se pueden hidrolizar, ¿estamos de acuerdo? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el anión acetato. Al captar el protón que tiene el agua, entonces en este caso el agua aquí es estamos hidrolizando lo que son la base, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a ir a captar el hidrógeno que va a tener el agua. En este caso esto se va a convertir en ácido de base, está pasando a ácido. Por ejemplo, aquí, el agua. En este caso el agua, ¿cómo estaría, chicos, aquí? ¿Como ácido o como base? Jóvenes, Ácido, Inge. como ácido, ¿no? Porque su base va a ser el OH. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí, el anión Base, Inge. Base. está como base ácido y aquí está en la base del anión cianuro está pasando a ácido cianhídrico, que es su ácido, ¿no? De base, o mejor dicho, de ácido a base. Este tipo de reacciones se dice hidrólisis de bases débiles. Y en general eso se escribe como está representado aquí, ¿no? La base débil a la menos con ioncito más el agua para producir una reacción de equilibrio y se convierte en ácido y lo que era el ácido se convierte en base.
Si bien las ecuaciones E1 y E2 son aparentemente diferentes de F1 a F3, el método para su tratamiento vamos a observarlo más adelante. ¿Okay? A cada una de ellas correspondería una expresión diferente de la ley de Goulber-Iguaje, ¿no? Con su correspondiente constante de equilibrio, pero sin embargo solo será necesario utilizar un tipo de constante de equilibrio, denominado constante ácido-base del par, igual en valor a la constante ácida, para describir exactamente todos los sistemas representados por las ecuaciones de O1 hasta E3 y así mismo también de F1 a F3. Estas son conocidas generalmente por reacciones de hidrólisis. Sin embargo, cuando se trate de la reacción de un ácido, se hará referencia a su disociación y cuando se parte de la reacción de una base a su hidrólisis. La expresión de la constante de equilibrio para la reacción general E3 es esta. ¿Okay? La constante de equilibrio para la reacción general de la E3. El E3 es esta, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a ser en su caso esto, productos sobre reactivos. Entonces los productos, ¿cuáles son? A la menos y el protón hidratado. La base y el ácido son los productos. Pero en la reacción del agua no entra, ¿no? En la reacción de equilibrio, solo va a entrar la del ácido. Y esa representación tenemos aquí, ¿no? Aquí está la base, el ácido, y aquí está el ácido de esta base, ácido base. No entra el agua en la reacción de equilibrio. Al mismo tiempo, donde K es la constante de ácida, para la reacción F3 va a ser constante básica, ¿estamos de acuerdo? Este es el ácido, esta es la base, y esta es la base de este ácido, ¿no? Entonces, como se han dado de cuenta, la reacción va a ser similar al otro, pero va a ser la constante, en este caso, básica, o ácida, ¿no? ¿Dónde está? Acá. En vez de Ka va a llevar el otro, ese es el del F3, productos sobre reactivos. En el mismo tiempo, la agua no entra en la reacción D, o cuando se escribe la ecuación de equilibrio, no va a entrar el agua. Directamente va a ser HA por la concentración de los OHs dividido entre la concentración de la base. Y eso se puede constatar acá, ¿no? Eso vamos a tener como la ecuación 2. ¿Okay? Donde cabe es la constante de la base. Esta constante será utilizada solamente en los casos en los que permita simplificar las expresiones de cálculo, ya que está ligada a la constante ácida. Ka, cuyo valor es igual a la constante del par, ácido base, Kb. En general será esta última constante la que será utilizada, Kb. Se encuentra reportada en las tablas de la mayoría de las obras. O sea, básicamente las constantes ácido base vamos a encontrar en tablas, ¿no? De diferentes, tanto del ácido cianhídrico, del ácido acético, de diferentes, ¿no? Ácidos débiles, ¿no? O de fuerza media, vamos a encontrar sus constantes Kb en las tablas. Y ya están determinadas en realidad, ¿no? La relación entre KB, Ka y Kb se establece a través del equilibrio de la disociación del agua y su constante básicamente se obtiene así. Por ejemplo, aquí tenemos el agua, que aquí tenemos el agua aquí va a captar en realidad se separa, ¿no? En vez de hidrógeno estamos escribiendo como nosotros como protón, hidratado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí hemos dicho, ¿no? Por convención vamos a utilizar lo que es en la teoría de Bronstein-Lowry como protón hidratado, no como hidrógeno libre, ¿ya? Y el OH va a seguir siendo como OH. Entonces, según Goldberg y Wage, la constante de equilibrio para esto sería productos sobre reactivo. En este caso, los productos son este ácido, que es el protón hidratado, por el concentración de la base de los iones oxidrilos o OH, dividido eso entre el agua. Este 2 se coloca siempre elevado cuando tiene por delante el compuesto o la molécula. ¿Estamos de acuerdo? En este caso el agua tiene 2, por eso está elevado la concentración del agua al cuadrado.
y eso nos va a producir una constante. La disociación del agua, que es en protonio hidratado más OH, es a temperatura ordinaria de 20 grados centígrados. Es muy pequeña.